El metabolismo es toda la red de acción química efectuadas por las células vivas. Los metabolitos son las pequeñas moléculas que son el producto intermedio en la degradación y biosíntesis de los biopolímeros. El término metabolismo intermediario se aplica a las reacciones donde intervienen esas moléculas de bajo el peso molecular. Conviene examinar por separado las reacciones que sintetizan moléculas y degradan moléculas, reacciones anabólicas como reacciones catabólicas. Rutas anabólicas. Las rutas anabólicas son las reacciones químicas aceleradas por enzimas que permiten la síntesis de la materia orgánica. Estas rutas anabólicas se entienden como aquellas en las que no se obtiene energía, sino que ocurre todo lo contrario, pues esta energía debe consumirse para lograr pasar de moléculas sencillas a otras mucho más complejas. En otras palabras, las rutas anabólicas son lo inverso a las rutas catabólicas. Las reacciones catabólicas culminan con la obtención del ATP. Este ATP, conocido como combustible, son utilizadas por las rutas anabólicas. Y de esta manera se puede entender que estas dos rutas están interconectadas. De esta manera, las rutas anabólicas utilizan el ATP para sintetizar moléculas complejas a partir de otras más sencillas, con el objetivo principal de regenerar células y de mantener saludables a los diferentes órganos y tejidos de un organismo. Dentro de las diferentes rutas anabólicas destacan tres principales. La gluconeogénesis. Este es un proceso inverso a la glicólisis, pues en este caso se parte de aminoácidos u otras moléculas estructuralmente sencillas. El ATP es consumido con el objetivo de sintetizar moléculas cada vez más complejas hasta dar lugar a la glucosa, la cual es de suma importancia para alimentar al cerebro y a los diferentes músculos. Esta ruta anabólica es muy importante al momento de no ingerir glucosa a través de los alimentos. De esta manera, estos procesos utilizan las reservas que tenemos en forma de glucógeno. La biosíntesis de ácidos grasos. Esta es el inverso a la beta oxidación. Esta es una ruta anabólica que consume el ATP y el aporte de moléculas precursoras, permitiendo la síntesis de cadenas de ácidos grasos, las cuales son muy importantes a la hora de conformar las membranas de las células. Y el ciclo de Calvin. Esta es una ruta anabólica exclusiva de los organismos fotosintéticos como las plantas. Es una fase de mucha importancia para la fotosíntesis, en la cual se obtiene el ATP gracias a la energía lumínica y átomos de carbono o CO2, permitiendo la síntesis de glucosa. Buenas tardes, Magíster. Mi nombre es Carol Guano Luisa y le voy a hablar sobre las rutas catabólicas y anfibólicas. Las rutas catabólicas son las reacciones químicas aceleradas por enzimas que permiten la degradación oxidativa de la materia orgánica. Las vías catabólicas involucran la degradación de moléculas complejas en moléculas más sencillas y usualmente liberan energía. Esa energía liberada es la energía almacenada en los enlaces de las moléculas complejas, tales como la glucosa y los lípidos, se libera en las vías catabólicas. Luego de eso se extraen formas que impulsan el trabajo de la célula, por ejemplo, a través de la síntesis de ATP. En otras palabras, una ruta catabólica es aquella en la que la materia orgánica se consume con el objetivo de conseguir energía, que utilice la célula para mantenerse viva y desarrollar su función. Los ejemplos más importantes de catabolismo son la glucólisis y la beta-oxidación. La glucólisis es una ruta metabólica en la que, partiendo de la glucosa, es decir, del azúcar, ésta empieza a degradarse en moléculas cada vez más sencillas hasta dar lugar a dos moléculas de piruvato. Es decir, por cada molécula de glucosa se obtienen dos, dando como resultado una ganancia de dos moléculas de ATP. Esta es la vía más rápida de obtención de energía y la más eficiente. El otro ejemplo es la beta-oxidación. Esta, por su parte, es una ruta metabólica similar, pero que no parte de la glucosa, es decir, del azúcar, sino que esta parte de los ácidos grasos.
La ruta metabólica es más compleja y tiene el objetivo de degradar las cadenas de ácidos grasos hasta dar lugar a una molécula conocida como acetil-CoA o coenzima A. Esta molécula ingresa en otra ruta metabólica conocida como ciclo de Krebs y que se mencionará más adelante en la ruta anfibólica. Como tercera ruta metabólica tenemos las rutas anfibólicas. Como se puede deducir por su nombre, son reacciones químicas metabólicamente mixtas, es decir, rutas en las que algunas fases son propias del catabolismo y otras son propias del anabolismo. Esto permite que den precursores, o sea, metabolitos, a otras rutas y también que recojan los metabolitos de otras, convirtiéndose así en piezas centrales del metabolismo. La ruta anfibólica por excelencia es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una de las rutas metabólicas más importantes en los seres vivos. Esta importancia se debe a que unifica el metabolismo de las moléculas orgánicas más importantes, como son hidratos de carbono, ácidos grasos y proteínas. El ciclo de Krebs es considerada una de las rutas anfibólicas más complejas, pero puede resumirse en que consiste en las reacciones químicas de la respiración de las células. Este proceso sucede en el interior de la mitocondria y partiendo de una molécula conocida como acetil-coenzima A. Aquí empieza un proceso bioquímico con distintos pasos que culminan con la liberación de energía en forma de ATP. Esa es la parte catabólica. Pero también se sintetizan precursores para otras rutas metabólicas que van destinadas a la síntesis de moléculas orgánicas, que es la parte anabólica, especialmente de aminoácidos. Esto es todo en cuanto a la importancia de las rutas metabólicas. Gracias por su atención, Magíster.